Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Lucas. Tengo 28 años y durante la mayor parte de mi vida he sido el invisible en mi familia. Ya sabes, ese al que la gente se olvida de enviar un mensaje, el que se queda fuera de las fotos de grupo, el que recuerdan cuando necesitan que los lleves o un favor, pero nunca cuando realmente importa. Crecí con una madre que siempre tuvo una lengua afilada y una memoria selectiva. De alguna manera, recordaba cada error que cometí, pero olvidaba cada premio, cada vez que la ayudé, cada tarjeta de cumpleaños por la que ahorré. Tengo una hermana, Eva, que aprendió desde pequeña que portarse perfecto le daba todo. Sonreía, hacía reverencias, sacaba buenas notas y era tratada como de la realeza. Yo era lo opuesto, callado, escéptico, demasiado franco para mi propio bien. Eso no encajaba bien con nuestra cultura familiar, donde las sonrisas eran moneda y la verdad era una molestia. Durante años, intenté ganarme mi lugar. Llevé pasteles a cenas a las que no estaba invitado, regalos a cumpleaños donde nadie notó mi llegada, y cumplidos a parientes que nunca decían mi nombre correctamente. Al principio, seguí el juego, pensando que si me esforzaba lo suficiente, eventualmente me verían. Pero cuando cumplí 25, el velo se levantó. Me di cuenta de que mis esfuerzos no cambiaban nada. Mi lugar en la mesa nunca iba a ser permanente. Aún así, hay un tipo de dolor que no desaparece por completo, no importa cuán lógicamente lo entiendas. Así que, cuando llegó Acción de Gracias el año pasado, dudé si ir. Mi prima Elena era la única persona en toda esa red de parientes que me trataba genuinamente como un ser humano. Era 2 años menor, pero más madura emocionalmente que la mitad de los adultos en la sala. Nos habíamos acercado con los años, mensajes directos, llamadas nocturnas ocasionales, charlas honestas. Entonces, cuando me envió un mensaje de texto el día antes de Acción de Gracias diciendo, «Será mejor que aparezcas. Sabes que te guardé un sitio», cedí. Pensé que tal vez, aunque solo fuera por ella, valía la pena aparecer de nuevo. Conduje los 40 minutos hasta la casa de mi tío, donde siempre se celebraba Acción de Gracias. Típico barrio suburbano, césped bien cuidado, un pavo inflable de mal gusto en el jardín delantero y ese inconfundible aroma a mantequilla, especias y tensión que salía por las ventanas abiertas. Estacioné en mi lugar habitual, a 3 casas de distancia, porque la entrada de mi tío siempre estaba llena cuando llegaba tarde. Mientras subía los escalones de la entrada con una botella de vino que sabía que nadie tocaría, los vi a través de la puerta mosquitera. Mi mamá, mi tía, mi hermana, mi tío, riendo, hablando, sonriendo como si fuera una sesión de fotos para disfuncionalismo familiar anónimo. No esperaba un desfile ni siquiera un saludo, pero lo que sucedió después no fue solo frío, fue deliberado. Mientras extendía la mano hacia el pomo de la puerta se abrió, solo una rendija. Y allí estaba mi tío Richard, llenando el marco como una barricada humana. No me saludó, no sonrió. Solo me miró con ese pequeño tic engreído en la boca y dijo, «Ya no eres familia, Lucas. Tienes que irte». Al principio, pensé que estaba bromeando. De hecho, me reí, esperando el chiste. Pero él no se movió. Detrás de él, vi a mi mamá pasar 2 platos por la mesa, uno de ellos con la tarjeta de nombre que reconocí. «Mío», se lo entregó riendo al novio de Eva, un chico que solo había conocido 2 veces. Chocaron las copas. Mi silla, mi asiento, estaba ocupado antes de que yo siquiera pusiera un pie dentro. «Lo digo en serio», agregó el tío Richard. «Que aparezca solo causa tensión». Parpadeé. «¿Causar tensión?», repetí. «Ni siquiera he entrado aún». Él se encogió de hombros con una falsa simpatía. «No hagamos esto peor de lo que tiene que ser. Vete a casa, ¿de acuerdo?». Miré por encima de su hombro, cruzando la mirada con mi mamá. Ella no se inmutó. No lo detuvo. Simplemente levantó una ceja y tomó un sorbo de su vino como si estuviera viendo un programa de televisión ligeramente interesante. Por un momento pensé en defenderme, levantar la voz, montar una escena. Pero no lo hice. En cambio, hice algo que incluso a mí me pilló desprevenido. Asentí con calma, en silencio. Di un paso atrás. Bajé esos escalones con la misma botella de vino todavía en la mano. Me subí a mi auto y conduje 2 cuadras antes de detenerme. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de algo más frío, algo más definitivo, porque había visto todo lo que necesitaba ver. Yo no era familia para ellos. Yo era un comodín, una broma, un chivo expiatorio cuando necesitaban a alguien a quien criticar, y una silla vacía cuando necesitaban un relleno de espacio. Pero aquí está la cosa. Yo tenía algo que ellos no sabían. Meses atrás, me había estado preparando lentamente para el momento en que dejaría de intentarlo. Algo de lo que Elena y yo habíamos hablado más de una vez durante llamadas susurradas e historias compartidas de ser excluidos, pasados por alto, descartados. Ella no era tan ruidosa al respecto, pero ella también lo veía.
La hipocresía, el favoritismo, la manipulación que bailaba bajo cada reunión familiar. Una vez me dijo, si alguna vez quisiéramos romper la ilusión, todo lo que necesitaría es una chispa. Así que cogí mi teléfono, abrí el mensaje guardado. Me había costado semanas escribirlo, cronometrarlo justo. No era un exabrupto ni un intento de hacer sentir culpables, ni un largo intento de cierre. Era solo la verdad al descubierto enviada a un grupo muy selecto de personas en esa casa. Y lo había enviado. 5 minutos después, mientras estaba estacionado en la esquina de su calle, con el motor encendido al ralentí, miré por el espejo retrovisor. La puerta principal se abrió. Primero fue Elena saliendo a toda prisa con la cara roja de ira. Luego mi primo Daniel, luego su novia, luego la mejor amiga de mi tía, la que siempre traía postre y me tenía aprecio. Uno por uno, se fueron. No podía oír las palabras que se gritaban dentro, pero podía adivinar. La ilusión se estaba resquebrajando, y eso era solo el principio. Elena fue la primera en llamar. Vi su nombre parpadear en mi pantalla antes de siquiera salir de mi sitio. Contesté, con el corazón acelerado, no porque estuviera nervioso, sino porque no esperaba que se desmoronara tan rápido. «Lucas», espetó, sin siquiera esperar a que yo hablara. «¿Qué acabas de hacer?» Hice una pausa. «¿Lo leíste?» «Por supuesto que lo leí. También todos los demás». La cara del tío Richard se puso morada. Tu madre intentó hacerse la tonta, y Eva se quedó allí congelada como si no supiera en qué planeta estaba. Pude escuchar el viento pasando por su teléfono. Estaba caminando rápido, tal vez dando vueltas, tal vez yendo a su auto. Elena se quedó en silencio por un segundo, y cuando volvió a hablar, su voz había bajado. ¿Por qué no me dijiste que los estabas grabando? Esa era la clave. Unos meses atrás, después de años de ser menospreciado, ignorado y de que se mintiera sobre mí a mis espaldas, había empezado a coleccionar pruebas. No por paranoia, sino porque estaba cansado de la manipulación psicológica, gaslighting. Grababa conversaciones casuales, guardaba mensajes de texto, tomaba capturas de pantalla. Tenía videoclips de mi madre diciéndole a Eva que simplemente se atribuyera el mérito de algo que yo había hecho. Una nota de voz del tío Richard diciendo que solo venía a eventos familiares por las limosnas, a pesar de que yo nunca pedí nada. Y quizás el peor de todos, una grabación de audio de mi cumpleaños el año anterior, cuando se olvidaron de que existía, a pesar de que yo había estado sentado justo allí en la mesa. Ese mensaje de acción de gracias que envié no era solo una nota. Era una recopilación. Había unido los grandes éxitos de la hipocresía familiar en un clip de 5 minutos. Tenía contexto, sellos de tiempo y suficiente silencio crudo entre los insultos para que todo calara. Lo envié a 7 personas. Elena, Daniel, mi tía Laura, el prometido de mi prima, la hermana de mi madre, que siempre había estado indecisa, y 2 amigos de la familia, que siempre habían creído la versión selecta de la familia, que mi madre y mi tío Richard vendían como verdad absoluta. No te lo dije porque no quería que te vieras atrapada en el medio, dije en voz baja. Elena se burló. Ya estoy en el medio, pero me alegro de que lo hicieras. Exhalé, mi agarre en el volante finalmente se aflojó. ¿Estás bien? Lo estaré. Ya terminé con ellos. Clic. Me senté allí en el silencio de mi auto, mirando por el parabrisas, observando cómo más autos comenzaban a alejarse de la casa. Algunas personas estaban en el porche, luciendo confundidas. La voz de mi madre se elevó por encima de todos ellos. Estaba gritando algo que no podía distinguir, pero no necesitaba escuchar las palabras. Había escuchado versiones de ellas toda mi vida. La siguiente llamada vino de la tía Laura. «Lucas», dijo sin aliento. «¿Dónde estás?» Consideré mentir. «Bajando la calle. Quédate ahí. Voy para allá». Colgó, y fiel a su palabra, 5 minutos después, se subió a mi asiento del pasajero. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no de ira. Más bien como alguien que acababa de tropezar con una escena del crimen que no esperaba encontrar. «Escuché todo», dijo 2 veces. No dije nada. Nunca supe que era tan malo. Quiero decir, sabía que a veces eran crueles. Simplemente no me di cuenta de lo calculado que era todo. La miré. ¿De verdad no lo sabías? Ella hizo una mueca. Vi algunas cosas, pero tu madre siempre hacía que pareciera que tú eras el problema. Dijo que eras dramático, que retorcías las cosas. No quería creer que ella mentiría. Ella no mintió, dije suavemente. Ella editó. La tía Laura se quedó mirando el salpicadero. Esto va a destrozar a la familia. Entonces tal vez ya estaba rota, dije. Esa noche, volví a casa con una inundación de mensajes. Algunos enojados, otros pidiendo disculpas, algunos confundidos. Pero lo que más destacó fue el silencio de las personas que deberían haber dicho algo. Mi madre, Eva y el tío Richard. Ninguno de ellos se comunicó, ni una llamada, ni una sola palabra. Hasta la mañana siguiente, fue entonces cuando vi la publicación.
Mi madre, en su estilo performático habitual, había publicado un largo estado en Facebook sobre la traición, los malentendidos y los asuntos privados que se ventilaban para llamar la atención. Nunca dijo mi nombre, pero los comentarios dejaban claro de quién estaba hablando. La gente le ofrecía simpatía, me llamaban irrespetuoso, decían cosas como, «Tú lo criaste mejor que eso, niña». Pero algo inesperado sucedió en el hilo. Elena comentó, «También Daniel». Luego la tía Laura. Uno por uno, la gente comenzó a contraatacar. Señalaron la manipulación, el doble rasero, incluso compartiendo sus propias historias de haber sido maltratados o de que se les había mentido. El hilo explotó. Algunos parientes borraron sus comentarios, algunos me bloquearon directamente, pero la marea había cambiado. Por una vez, no estaba solo. Por una vez, la gente también lo vio. Ese fin de semana, recibí una solicitud de mensaje del novio de Eva. Decía, «No sabía que eran así, lo siento. Si hubiera sabido en lo que estaba participando, nunca me habría sentado en tu silla». No respondí. No lo necesitaba. El mensaje ya había sido enviado, y no solo el del chat grupal. Por primera vez en años, no me sentí como un fantasma en mi propia historia. Me sentí como el autor. Y esa historia no había terminado aún. El domingo después de Acción de Gracias, llamaron a mi puerta. Vivo en una zona tranquila de la ciudad. Nada lujoso, solo un modesto apartamento encima de una panadería que huele a rollos de canela todas las mañanas. Es pacífico, silencioso. Nada que ver con la casa en la que crecí, donde cada portazo se sentía como un disparo y cada cena festiva era una actuación para los vecinos. No esperaba visitas. La mayoría de mis amigos ya me habían enviado mensajes después de que el video circulara. Algunos comprensivos, otros en shock. Elena me había estado llamando a diario, pero no estaba preparado para abrir la puerta y ver a mi padre. No habíamos hablado en casi un año. Parecía más viejo de lo que recordaba, el gris avanzando en su barba, esa familiar chaqueta de cuero un poco más gastada. No sonrió, solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, balanceándose ligeramente sobre sus talones, como si no supiera qué decir. «Hola», murmuró finalmente. «No esperaba verte», dije, haciéndome a un lado, pero sin invitarlo a entrar exactamente. Él dudó. Luego entró. Lo observé escanear el apartamento, limpio, tranquilo, lleno de pequeñas cosas que me hacían feliz. Los discos en la estantería, la pila de libros que ahora sí tenía tiempo de leer, la foto enmarcada de Elena y yo de la única vez en Acción de Gracias que nos escapamos a comer hamburguesas en lugar de lidiar con el circo familiar. «Vi el video», dijo. «O clips de él. Tu tía me lo envió». Esperé. Se sentó en el borde de mi sofá, mirando el suelo como si contuviera las respuestas que no sabía cómo pedir. «Tu madre se está volviendo loca con esto. Dice que le tendiste una trampa. Dice que lo retorciste todo». Me apoyé en la encimera. Lo hice, no respondió de inmediato. En cambio, se frotó el puente de la nariz como si estuviera tratando de presionar la tensión para que saliera por su piel. «No lo sé, Lucas. Quiero decir, sabía que las cosas estaban mal entre ustedes dos, pero escucharlo así fue difícil de oír». Me crucé de brazos. «¿Difícil para quién?». Me miró. «Porque me hizo darme cuenta de que dejé que sucediera durante años, y ahí estaba». La primera frase real que mi padre había dicho que se sentía como un espejo en lugar de una desestimación. No dije nada. Aún no me fiaba de mí mismo para hablar. Se movió en el sofá. «¿Recuerdas cuando tenías 13 años y tu madre tiró tu portafolio de arte?». Asentí lentamente. Ese día se había quedado conmigo. Meses de trabajo tirados a la basura porque había sacado una B en ciencias. «Sí». Ella me dijo que habías dibujado algo irrespetuoso. Yo dibujé una caricatura de ella gritándome. Eso fue todo. Soltó una risa seca. Le creí. Nunca pedí verlo. «Ese era el patrón», dije. Y me sorprendió lo firme que estaba mi voz. Ella decía algo. Tú asentías. Eva seguía el juego. Y yo me quedaba tratando de averiguar si estaba loco o si simplemente no valía la pena decirme la verdad. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. En cambio, se sentó allí asintiendo levemente, dejando que el silencio se alargara. «No puedo arreglar lo que pasó», dijo finalmente. «Pero quería que supieras. Ahora lo veo. Desearía haber dicho algo antes. Desearía haber intervenido». Creí que lo decía en serio. Realmente lo creí. Pero una parte de mí también sabía que su arrepentimiento no deshacía años de complicidad. Él no había sido cruel, pero había estado en silencio. Y a veces el silencio es solo un tipo diferente de herida. «Aprecio que digas eso», dije, «pero no sé qué quieres de mí». Él exhaló. «Yo tampoco lo sé. Solo, supongo que quería ver cómo estabas». «Estoy mejor», dije con sinceridad. «Ahora que estoy fuera de eso, ahora que he dejado de fingir que van a cambiar». Volvió a asentir. «Están planeando un control de daños. Por supuesto que lo están. Piensan que si simplemente esperan la gente pasará página».
Levanté una ceja. ¿Y lo harán? Parecía cansado. Algunos ya lo han hecho. Algunos tienen miedo de tomar partido, pero algunos están furiosos, especialmente con lo que dijiste sobre el dinero. Ah, esa parte. Verás, lo que no había mencionado a nadie fuera de ese mensaje original era el rastro de dinero. Yo había estado dando apoyo financiero silencioso a varios miembros de la familia durante años. Alquiler, reparaciones de coches, incluso un pequeño préstamo a Eva una vez cuando dijo que su novio era abusivo y que necesitaba irse. Nunca pedí que me lo devolvieran. Nunca se lo conté a nadie. Lo hice porque pensé que tal vez, solo tal vez, me ganaría un lugar en la familia otra vez. Eso se detuvo hace 3 meses. No armé un escándalo por ello. Simplemente comencé a redirigir mi ayuda hacia Elena, hacia amigos, hacia personas que realmente me trataban como a una persona. El video que envié incluía una nota al final. Por esto dejé de pagar por sus vidas. Aparentemente, eso dolió más que los clips de audio. Están diciendo que los estás castigando, dijo mi padre. Ellos se castigaron a sí mismos, respondí. Yo solo dejé de recompensarlo. Él no discutió. Después de un rato se puso de pie. Debería irme. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Si alguna vez hay un camino de vuelta para nosotros, quiero decir, espero que me dejes tomarlo. Y luego se fue. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me quedé allí en el silencio, preguntándome cuánto tardaría en llegar la próxima ola, porque sabía que la familia aún no había terminado. Mi madre no soltaba el poder tan fácilmente. Eva nunca manejó bien la humillación, y Acción de Gracias podría haber sido la chispa, pero la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y si pensaban que podían pretender que nada había cambiado, estaban a punto de que se lo recordaran. Aún no había empezado. Cuando llegó diciembre, el silencio era ensordecedor. El chat grupal para los planes de Navidad familiar, que generalmente se encendía con asignaciones de comida y memes reciclados de nuestra tía Margie, estaba inusualmente tranquilo. El último mensaje allí fue: avísenme cuando estén listos para asumir alguna responsabilidad. Nadie respondió, sin reacciones de jaja, sin comentarios sarcásticos, solo un vacío de culpa pretendiendo ser paz. No fui invitado, por supuesto. No es que necesitara la invitación. Por primera vez en años, no sentí que me estuviera perdiendo de algo. No necesitaba forzar una sonrisa en otra cena donde la carrera de Eva se celebraba como un premio Nobel y la mía era ignorada. No necesitaba escuchar a mi madre reírse de chistes sobre mí o escuchar al tío Richard decir cosas como: Lucas siempre ha sido sensible, como si yo fuera un electrodoméstico que funciona mal. Ahora era libre. Libre de obligación, de expectativas, de la pesada carga de ser el saco de boxeo emocional de la familia. Pero no había terminado. Todavía no. Verán, la grabación que envié en Acción de Gracias fue solo el comienzo. Había sacudido su imagen, forzado conversaciones que no querían tener, pero no les había obligado a cambiar verdaderamente. Estaban escondidos ahora, lamiéndose las heridas, esperando que el drama pasara. Podía sentirlo. Esa creencia engreída y latente de que eventualmente me desvanecería de la memoria y ellos recuperarían la narrativa. Así que me aseguré de que no pudieran. Comencé con el dinero. En silencio, metódicamente y sin previo aviso, cobré los favores. Ese préstamo de 3,000 a Eva. Le envié una carta formal a través de mi abogado recordándole que, si bien originalmente lo había tratado como un regalo, la reciente revelación de sus mentiras sobre escapar de una relación abusiva anulaba ese entendimiento. Ella todavía estaba con el chico, por cierto. Apareció en Acción de Gracias en mi silla, riendo con mi madre. Le di 60 días para pagar. Sin amenazas, sin intereses, solo un rastro en papel. Cancelé la transferencia bancaria recurrente que había estado cubriendo parte del impuesto a la propiedad del tío Richard. Él nunca pidió ayuda directamente. Era demasiado orgulloso para eso. Pero hace unos años insinuó tiempos difíciles y yo intervine. Cada noviembre, como un reloj, enviaba la cantidad adeudada. Este año no. El 3 de diciembre, su banco rechazó la solicitud de pago. Mi madre, sin embargo, era la más importante. Durante 5 años había estado cubriendo el arrendamiento de su coche. Nunca me lo agradeció, ni una sola vez. Era esperado. Ella dejó claro que, como su hijo, era mi deber. Lo dejé pasar durante demasiado tiempo. Ella no sabía que el coche todavía estaba a mi nombre. El 10 de diciembre lo recuperé. Las llamadas telefónicas llegaron como fuegos artificiales. Primero, Eva, chillona y furiosa. Luego, el tío Richard tratando de razonar conmigo como si fuera un niño enojado. Y finalmente, mi madre. No gritó, no lloró. Simplemente llamó y dijo: «Así que, ¿esto es lo que realmente eres?». Y yo respondí: «No, esto es en lo que me obligaste a convertirme». Clic. Llegó Nochebuena. No me quedé solo. La pasé con Elena y algunos de nuestros amigos comunes. Preparamos la cena juntos en su apartamento. Encendimos velas,
Jugamos juegos de mesa e intercambiamos regalos que no necesitaban impresionar a nadie. Fue la festividad más cálida que había tenido en años. Alrededor de la medianoche, Elena nos sirvió una copa de vino a cada uno y se sentó a mi lado en el suelo, echándonos una manta sobre las piernas. «Me llamaron», dijo suavemente. «Déjame adivinar», dije. «Control de daños». Ella asintió. «Tu madre dijo que estaba eligiendo bandos, que estaba destrozando a la familia». «Lo estás haciendo», dije. «La parte que necesitaba ser derribada». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. También dijo algo más, que iba a aclarar las cosas. Suspiré. Por supuesto que lo haría. A la mañana siguiente, descubrí a qué se refería. Mi madre escribió una larga publicación en Facebook, otra actuación, otro intento de cambiar la narrativa. Habló sobre cómo las familias pasan por momentos difíciles, cómo a veces el dolor privado se vuelve público, y cómo algunos miembros son fácilmente manipulados por narrativas falsas. Fue una obra maestra de negación pulida, sin nombres, sin detalles, solo la ambigüedad suficiente para obtener simpatía de las personas que solo conocían la versión de ella que había creado durante años. No respondí, no comenté. No necesitaba hacerlo porque para entonces la verdad ya se estaba propagando por sí misma. La tía Laura publicó su propio estado. Corto pero directo. A veces la única manera de arreglar una familia rota es dejar de fingir que no está rota. Orgullosa de ti, Lucas. Daniel publicó una captura de pantalla de uno de los mensajes de texto que mi madre le había enviado años atrás, hablando mal de mí justo después de que yo lo ayudara a pagar los libros de la universidad. El pie de foto era simple. Todos lo vimos. Simplemente no queríamos admitirlo. Más y más personas, primos, viejos amigos de la familia, incluso una de las compañeras de piso de Eva en la universidad, comenzaron a comentar, enviar mensajes, contactarme. Personas con las que no había hablado en años se disculpaban, diciéndome que habían notado cosas, pero no sabían cuán profundo era. Era como levantar la tapa de una olla a presión. Todos tenían historias, todos tenían cicatrices, y ahora no tenían miedo de compartirlas. Una semana después de Navidad, recibí una carta por correo, escrita a mano, de mi madre. No era una disculpa, era una advertencia. Dijo que estaba destruyendo la reputación de la familia, que estaba creando enemigos que no podía permitirse, que había consecuencias por avergonzar a la gente en público. Se leía como el acto final de alguien que había perdido el control y no sabía de qué otra manera recuperarlo. Doblé la carta una vez y la tiré a la basura. Ya no necesitaba luchar contra ella. La verdad estaba ganando por sí sola. Para cuando llegó la víspera de Año Nuevo, la familia se había dividido en dos bandos. Estaban los que se aferraban a las viejas costumbres, defendiendo a mi madre, fingiendo que las grabaciones estaban sacadas de contexto, desestimando cada denuncia como drama. Y luego estaban los que finalmente abrieron los ojos. Comenzaron a organizar sus propias reuniones. Elena organizó un brunch en enero e invitó a todos en quienes confiaba. Más de 20 personas asistieron. El tío Richard no estaba entre ellos. Tampoco Eva. Tampoco mi madre. He tenido que hacer un duelo de alguna manera. No solo por la pérdida de una familia que nunca tuve de verdad, sino por la versión de mí que seguía esperando que su amor viniera envuelto en aprobación. Dejé que esa versión muriera. Lo enterré con la culpa, el deseo de complacer a los demás, el dolor interminable por la validación. Ahora estoy viviendo. Empecé a escribir de nuevo, algo que no había hecho desde la secundaria. Lancé un pequeño negocio freelance. Elena y yo estamos más unidos que nunca, y de vez en cuando alguien se acerca. Alguien que vio lo que pasó, que reconoció a su propia familia en mi historia, que dice, gracias por decir algo, me sentí así durante años. Así que, si estás leyendo esto y pensando en los miembros de la familia que te ridiculizan, que usan tu amor como una correa, que solo llaman cuando necesitan algo, escúchame. No tienes que quedarte en esa casa solo porque tu nombre esté en el buzón. No le debes a nadie tu silencio para mantener una paz que nunca te dieron. A veces, lo más valiente que puedes hacer es pararte en la puerta que te cerraron en la cara, darte la vuelta y no mirar nunca hacia atrás. No perdí una familia. Me deshice de una. Y en el silencio que siguió, finalmente volví a escuchar mi propia voz. Clara. Sin disculpas. El silencio no siempre es paz. A veces es complicidad con el abuso. Al desenmascarar la hipocresía familiar, Lucas no busca venganza, sino dignidad. Su decisión de cortar la ayuda no fue castigo, sino una afirmación. El respeto no se compra. Romper lazos tóxicos no es perder familia, es ganar libertad y verdad.